mañana. Es un hermano que ha sido graduado de varias escuelas y universidades de educación cristiana y ya es maestro en varias y diversas materias como teología, griego y sobre todo educación cristiana. Y ahora en esta mañana nos va a traer dos temas muy interesantes, más que nada para jóvenes en edad y para jóvenes en espíritu, así que todos pueden escucharlos. Los temas serán Génesis, realidad histórica o mitología, y también el tema el origen del hombre, creación o evolución. Bien, buenos días, hermanos. Vamos a tener estos temas. Si tenéis ahí un papelito, ir apuntando si tenéis las preguntas que vais, conforme yo voy dando la clase, si sale algo interesante o queréis aclararlo, tomar nota para luego contestarlo. Vamos a ir, es la primera vez que doy estos temas. Los he estado preparando con mucho cuidado desde hace varios meses. Todavía hace 2 semanas estaba dando los últimos retoques al tema, pero de todo esto llevo años recogiendo información. Yo soy un amante de lo que es la arqueología y la historia y naturalmente todo lo que tiene que ver con la creación y evolución. Desde hace 30 años que estoy recogiendo material. Posiblemente quizá en un tiempo pueda hacer un libro sobre apologética, evidencias cristianas, e incluir todos estos temas. Lo interesante aquí que vamos a ver en esta mañana es porque hay mucha gente que pone dudas a los 11 primeros capítulos del Génesis. Alguna gente cree que son mitología, que es como una especie de cuento. Entonces eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Fijaros que prácticamente hasta el siglo XIX todo el mundo creía en el relato histórico del libro del Génesis. La palabra evolución no existe en la Biblia. La palabra fue inventada en el siglo XVIII, por lo que es totalmente ajena a la escritura. Sabéis que la Biblia fue traducida en español en 1569 y por lo tanto esa palabra no existía. Como dijimos también el año pasado, la palabra dinosaurio no entra en los diccionarios ni en los libros hasta el año 1840 y naturalmente no está en la Biblia esa palabra, pero sí hay animales en la Biblia como los dinosaurios. Ahora, a partir del siglo XIX empieza lo que se llama la crítica bíblica y ahí surgen algunas personas en Alemania y en otras partes donde empiezan a dudar de que si los 11 primeros capítulos de Génesis son historia o son mitología. Está claro que la idea de la evolución no se desprende de la Sagrada Escritura. Sin embargo, en numerosas ocasiones se ha pretendido interpretar el Génesis en términos evolucionistas, forzando de esta manera el texto bíblico. Si tú lees el Génesis, te podrás dar cuenta que no hay opción para la evolución, ¿verdad? En el Génesis nos habla más de un acto creador directo de parte de Dios, tanto del universo como de los seres vivos, de la tierra, de la luna, de las estrellas y de los seres vivos. No hay opción para pensar en la evolución. Ahora, pensar que también no solamente hay gente que cree en la evolución y son ateos y no creen en Dios. Hay gente que cree en Dios que se llaman cristianos, sin embargo creen en la evolución y creen que venimos de esa célula en el fondo del mar y de ahí toda la parte, ya hablaremos luego,
en la segunda parte de la evolución del hombre, pero qué interesante que hay gente que cree en la evolución y sin embargo es cristiana. Y tenemos que ver que eso no concuerda. Ok, varias personas, Berghoff, el teólogo alemán, en su teología sistemática, intenta armonizar el relato de la creación con la teoría de la evolución. Su idea la podríamos resumir en esta frase. Fijaros lo que él dice. El primer capítulo del Génesis es una descripción poética de la obra de Dios. Este señor no dice que es historia, sino que es una descripción poética de la obra de Dios. Pero él no cree que ocurriera así. ¿Entendéis la cosa? Si quiere armonizar, este hombre es un teólogo alemán que quiere armonizar la teoría de la evolución con el texto del Génesis. Y entonces dice, bueno, lo que encontramos ahí es una manifestación poética de la obra de Dios. Esta definición descarta totalmente que Génesis sea realmente histórico. Teilhard de Chardin, este hombre paleontólogo, y luego lo nombraremos también con el origen del hombre, sacerdote católico de la orden de los jesuitas. Este jesuita católico escribe un libro sobre la teoría de la evolución, en la que él cree, y que la Iglesia Católica también cree, y luego hablaremos de eso. Intenta armonizar la ciencia y la Biblia, promocionando la teoría de la evolución entre los católicos, hasta el punto que el Papa Juan Pablo II aceptó la teoría de la evolución como cierta, quitando a la Iglesia todo atisbo de historicidad y presentando el relato del Génesis como una especie de cuento para niños o para personas sin mucha formación cultural. Ahora, hermanos, ¿quién escribió el Génesis? Moisés. Y Moisés, podríamos decir, si estuviese en el nivel de hoy de la educación, ¿qué pensáis que educación tendría Moisés? A ver. Pues él, verdad, él tuvo unos maestros excelentes, porque él era hijo de la hija del faraón. Aquí el hermano ha estudiado bastante bien el tema. Moisés era hijo de la hija de Faraón. En ese tiempo, en esa época, el pueblo egipcio era el mejor educado del mundo. Todavía hoy la ciencia se sorprende en ver esas pirámides impresionantes, sobre todo la pirámide de Keops, impresionante que hay allá en Egipto, y dicen cómo esta gente, sin la maquinaria, sin todo lo que tenemos hoy en el siglo XXI, cómo pudieron construir esas pirámides tan perfectas de bloques de granito de 1 metro de espesor por 3 metros de largo, que van fundamentando la pirámide, cómo llegaron a formarlas de tal manera. Y no olvidemos que la pirámide es una tumba, y cuando se introducía el faraón dentro con toda su corte, y que los introducían vivos, el faraón estaba muerto, pero los sirvientes estaban vivos y se iban a quedar allí. Cuando se cerraba esa pirámide, muy difícil se podía entrar ni salir. ¿Cómo llegaron a construir? Los egipcios eran el pueblo más inteligente. Moisés, al ser hijo
de la hija de Faraón sino que recibió la formación más especial que podía recibir una persona en esa época, porque fue educado con los mejores profesores. Hermanos, Moisés iba a ser el faraón de Egipto, y por lo tanto le educaron con un gran conocimiento en matemáticas, en física, en química, en muchas cosas, en historia. Por eso, como digo aquí, no olvidemos que Moisés es el autor del Génesis y tenía los mejores maestros de la época. Ahora, otro señor aquí, Miguel Zandrino, profesor de teología en el campo evangélico, también pretende armonizar la historia del hombre del relato bíblico con la enseñanza de la teoría de la evolución. ¿Qué podemos decir a esta avalancha de ataques de la pseudociencia a la palabra de Dios? ¿Qué podemos nosotros presentar para defendernos de estos ataques? Fijaros, en la revista científica The Issue of Life, en el volumen 1 y en el número 1, que esta revista no es que la haya mirado yo, es que la compré. Esta revista es de hace ya años. Os digo que yo voy recogiendo material desde hace muchos años. Esta revista científica dice: la Biblia está en armonía con la ciencia. El problema surge cuando la ciencia se cambia por la filosofía y cuando la persona define a la ciencia como continuo o inmediato al universo material en vez de aquello que es conocido por la observación del universo material. Entonces la persona ha abandonado la ciencia por el materialismo. Y no olvidemos que esta es una revista científica. Ciencia, la palabra ciencia es conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Es decir, que para que un hecho sea probado científicamente, se tiene que observar en el laboratorio. Y eso, en cuanto al origen del hombre y al origen del universo, no se puede hacer. Por lo tanto, lo que nos presentan son teorías, simplemente, porque no se puede demostrar. Igual que nosotros presentamos nuestra teoría, pero sí que tenemos un argumento. Para que algo pueda ser científicamente probado, debe ser observado desde el principio y analizadas sus causas a través de la repetición del proceso. En un laboratorio se coge a un ratoncito estos de prueba y se le da un tipo de alimento, se le pone una vacuna y se observa. Luego, al cabo de 3 meses, se le vuelve a hacer lo mismo y ven la reacción. Y ven si ese ratón admite esa vacuna, la prueban. Más adelante lo hacen con una serie de personas que aceptan la prueba. Una vez que se ve que la vacuna ha estado funcionando y que es válida para curar lo que tiene esa persona, entonces se lleva a la última prueba y por fin las empresas farmacéuticas lanzan, con la aprobación de los gobiernos, esa nueva vacuna. Pero todo eso lleva un proceso de laboratorio, un proceso de prueba, un proceso largo, muchas veces de muchos años. Este no es el caso de la evolución de las especies según Darwin. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la creación del hombre? ¿Nos da el relato bíblico motivos para creer en una evolución? No. Cuando leemos el Génesis podemos comprobar que no. ¿Hubo una evolución y más tarde intervención divina?
cuando abrimos el libro del Génesis, debemos preguntarnos, ¿qué clase de escritura es? ¿Estoy ante una lectura poética? Es decir, ¿puedo relacionar Génesis 1 con los Salmos? Esto es lo que cuando estudiamos la Biblia, lo primero que tenemos que ver es qué clase de escritura tenemos delante. En las lecciones del seminario sobre el Apocalipsis, decíamos el primer día que cuando leemos el libro del Apocalipsis, el autor nos dice que es una profecía. Y ya nos pone en evidencia qué tipo de escritura es. Es un relato profético. Y el relato profético es un relato simbólico. Toda la profecía tiene que ver con el simbolismo. Sin embargo, el Génesis, y sobre todo los primeros 11 capítulos, no nos da para pensar que es un lenguaje profético ni es un lenguaje poético. ¿Cuáles son los libros poéticos? Pues tenemos que son los Salmos, Eclesiastés, Proverbios, Cantar de los Cantares. Pero el libro de Génesis es historia, y nos relata la historia. ¿Es mitología? Es decir, ¿es una narración maravillosa fuera del tiempo histórico? Tampoco. Por eso no es mitología. ¿Es historia? Lo cierto es que el relato del Génesis está dentro de los parámetros de lo que la historia es, y aceptarlo como tal debe ser. Es decir, tenemos que aceptar ese documento como un documento histórico. Si los 11 primeros capítulos del Génesis no son historia, entonces es muy difícil entender el resto de la Biblia. Y fijaros bien una cosa. El Génesis es fundamental para entender el plan de la salvación. Si quitamos los 11 primeros capítulos del Génesis, nos falta la base en lo cual se fundamenta la salvación. Porque tenemos en esos primeros capítulos la caída del hombre. Tenemos en esos primeros capítulos, sobre todo en el capítulo 3, ¿verdad?, la promesa de un Redentor. Entonces, estaríamos... El Génesis significa origen. Esa palabra Génesis es origen. Y nos habla de los orígenes del universo y de la vida. Nos habla, es el único en relatarnos el origen de la materia, el origen del espacio, el origen del tiempo. Lo tenemos en esos capítulos. Génesis nos habla del origen. He puesto aquí una letrita que no me deja ver. Del orden. Cuando miramos a nuestro alrededor, observamos un orden complejo en todas las cosas. Nos relata de que hay un orden. Es interesante comprobar un poco la formación de nuestra galaxia, de nuestros planetas y satélites. La Luna está exactamente a la distancia necesaria para la vida en la Tierra. El planeta Tierra está a la distancia necesaria para la vida en la Tierra en relación al Sol. Por eso no hay vida en ningún otro planeta de nuestra galaxia. Ya se esfuerzan ahora, han enviado un aparatito a Marte, que ha tardado muchísimos meses. Y ya está allí en Marte recorriendo Marte y haciendo fotos de ese planeta. Pero en ningún planeta de nuestra galaxia dice hay agua, y si hay agua habrá vida. Pero no hay vida.
no hay ninguna vida en ningún planeta. Porque en esos planetas, o unos están muy cerca del Sol, o otros están demasiado alejados del Sol. El único en el que hay vida es en la Tierra. Hay un orden en el universo. Las cosas muy bien colocadas. Las cosas muy bien sostenidas. Porque no solamente es Dios creador, pero sino también sustentador del universo. Entonces, tenemos ahí que todo está correctamente. El Génesis nos habla del origen del sistema solar, el Sol, la Luna y las estrellas. Entonces podemos ver que ahí nos relata que esos elementos fueron creados por Dios al principio. El Génesis nos da el origen de la vida, no de forma espontánea, como dice el evolucionismo, de una célula en el fondo del mar, sino por medio de una acción creadora. Vemos en el Génesis que es Dios el que da la orden, y es el Logos, precisamente es el Señor quien crea todas las cosas. Y entonces vemos ahí cómo todo fue creado. El Génesis nos habla del origen del hombre, del matrimonio y del mal. Es interesante que todo está en esos primeros 11 capítulos. El Génesis nos habla del origen del lenguaje y de la cultura. Es muy interesante comprobar que cuando empieza, fijaros, es muy interesante que al principio el hombre por muchos siglos estuvo hablando un solo idioma, que no sabemos cuál era. ¿Cuándo surge el origen del lenguaje? Después del diluvio, ¿verdad? Los hombres deciden hacer la Torre de Babel. La torre donde iban a llegar hasta el cielo, y así si caía otro diluvio no los iba a pillar. Subirían para arriba, ¿verdad? Y entonces, bueno, una utopía, pero ahí está. Anoche hablábamos de eso. En Irak, ahí están los restos de la Torre de Babel. Pero fijaros que es interesante que ahí Dios confunde las lenguas, o mejor dicho, crea los idiomas. El lenguaje se crea ahí. Empiezan a dividirse en grupos, porque unos hablaban un tipo de lenguaje, otros hablaban otro, y entonces es cuando se dispersan por toda la tierra. Se crea el lenguaje. Sin el libro de Génesis, la historia humana no tendría sentido. Es en el libro de Génesis donde encontramos la historia del fundamento humano. En el libro Darwin, Evolución o Creación, encontramos el siguiente pensamiento: nunca una teoría tan increíblemente fue propuesta para ser aceptada entre los hombres, y menos entre los hombres con la fe puesta en el Creador. Es decir, si estos creyentes, que hay gente que cree en la Biblia, que dicen ser cristianos, pero que creen en la teoría de la evolución. Fijaros lo que dice el autor de este libro, Darwin, Evolución o Creación. Nunca una teoría, la teoría de la evolución, tan increíblemente fue propuesta para ser aceptada entre los hombres, y más entre los hombres de fe. Pero hay millones de creyentes que dicen creer en la teoría de la evolución, hermanos. Cuando la teoría de la evolución está en contra totalmente del planteamiento de Dios. El hombre que acepta la evolución no solamente rechaza los primeros 11 capítulos de la Biblia, sino además tiene que quitar parte del Nuevo Testamento. ¿Sabíais que en el Nuevo Testamento hay 200 y pico de citas sobre el Génesis? Entonces, si no creemos en el Génesis,
tenemos que quitar 200 y pico de versículos del Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento lo menciona. Ok, vamos a ver que aquí la creación del Génesis es un hecho sobrenatural. En la revista científica Visual Light, que no he mencionado anteriormente, no sé si es el número 1, el 2 o el 3, encontramos este comentario. No hay ningún proceso conocido por la ciencia, estamos hablando de la ciencia verdadera, no la pseudociencia, el cual pueda causar la generación espontánea, y ninguna ley conocida por la ciencia que pueda modificar la forma de vida de una célula hasta el punto de su transformación en un ser humano. Fijaros, la teoría de la evolución cree que en el fondo del mar, hace millones de años, por una serie de circunstancias que se une una serie de elementos químicos, da lugar a la primera célula. Y de esa célula se va dividiendo y se van formando los peces. Y de los peces llegan los anfibios. Sabéis que los anfibios son ya animales que penetran en la tierra, pero se meten en el mar. Y de los anfibios vienen los reptiles. Y de los reptiles, tendríamos que cambiar el micrófono, si no. De los reptiles, pues ya surgen todos los demás animales. Dice la teoría de la evolución que subían como las... ¿Conocéis las lagartijas? O los lagartos. Ok, subían los lagartos en los árboles. Eso es lo que dice la teoría de la evolución, no es cuento, eso es real. Subían por los árboles y desde arriba de las ramas se tiraban. Y así subieron los reptiles, subían así al árbol, se tiraban y muchas veces, y después de muchos cientos o miles de años, aparecen los pájaros. Imaginaos, les crecen alitas a esos reptiles y son los pájaros. Oye, no es broma, ¿eh? A mí también me hizo reír cuando lo... ¿Me oís ahí detrás? Entonces a lo mejor no necesito un micrófono. Pero fijaros, lo que nos lleva a decir que de los anfibios, de la rana, de los lagartos, de ahí, de todo eso, como base de la teoría de la evolución, de todo eso llegamos al hombre. De todo eso llegamos al hombre. Ahora sí, esto ya no hace ruido. Tenía la cabeza loca. Fijaros, los cuentos infantiles de la rana y la princesa. Aquí te pongo como una ilustración. ¿Cuántos creen que de una rana puede aparecer un príncipe? Mira. Es un cuento, ¿verdad? Creemos nosotros que si de la rana puede llegar a salir el hombre. Bueno, eso es lo que piensa la ciencia hoy, cambiando un poco el cuento. Si cuando éramos pequeños y luego ya cuando crecimos un poco nos dimos cuenta que era un cuento, ¿no? Y no nos creíamos que de una rana puede salir el hombre. Ahora, la ciencia, esto es lo que propone la teoría de la evolución: anfibios, reptiles, pájaros, mamíferos y hombre. Es decir, que si de la rana
llegamos al hombre. Cuando éramos niños nos explicaban el cuento y no lo creíamos, y ahora de mayores nos dicen el mismo cuento, pero con palabras pseudocientíficas, y nos lo creemos. Porque eso es lo que hace la gente, creerse la teoría de la evolución, que parte de ahí. Porque tiene que haber habido ese proceso de millones de años para cambiar desde la célula en el fondo del mar hasta llegar a nosotros. Pero fijaros lo que dice Génesis 1:1 al 5. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y fijaros bien, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fijaros bien en esto, sobre todo en este último versículo, porque es la clave para entender también el tema de que si son épocas o son días literales. La Biblia nos sigue diciendo, porque la Biblia no cambia, que Dios, a través de un proceso sobrenatural, creó las cosas. Fijaros bien, la palabra hebrea para crear es la palabra esnilo, que quiere decir que no había nada, absolutamente nada, un vacío total, y Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. No había nada, y Dios dijo algo, y se produce ese algo, por el poder de la palabra. Es decir, de esa nada absoluta, Dios crea por medio de un proceso sobrenatural. No aparecen las cosas por evolución. Ahora hay varias teorías sobre el universo. ¿Cómo empezó el universo? Hay una teoría que nos habla de una serie de masas de gases que se formaban unas bolitas de gas muchas bolas, y esas bolas como en un billar o como en un de eso de caritas con 4 o 5 bolas, ¿no? Pum pum, chocaron unas con otras con cientos de esas bolas y pum, se formaron los planetas. Hay que tener mucha imaginación, ¿eh? Ahora, la pregunta aquí está: ¿de dónde salió ese gas? ¿O es que es eterno? Bueno, eterno solamente es Dios. La otra teoría es que había una gran masa de materia ahí en el universo y explotó, lo que llaman el Big Bang, la gran explosión, Big Bang, la gran explosión. Hubo una gran explosión y se crearon todos los planetas, el Sol y todas las estrellas. Si vemos nuestra galaxia nada más, y hay cientos de galaxias como la nuestra, el universo prácticamente no tiene fin. Pero si vemos solamente nuestra galaxia, veremos una uniformidad y una creación compacta. Los planetas, la mayoría giran como de esto del Sol, como de las manecillas del reloj. Pero hay algunos, y eso es lo que les lleva a los científicos un poco de cabeza, que giran al revés. Dicen: bueno, ¿cómo puede ser esto, no? Lo cierto es que todo tiene una armonía y todo está muy bien.
En un momento de la historia no había sustancia física y al momento existió. La palabra hebrea, que ya os lo he dicho, dice que nada salió de la creación. Salmo 33, 6 al 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Tiemble delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Fijaros bien, este es un científico que no cree. Es el jefe del departamento del Instituto Pasteur en París, en Francia, y él en un artículo que titula La vida sobre la Tierra dice: ¿cómo pudieron unirse materiales diversos por su naturaleza y por su origen, ensamblándose mutuamente para engendrar la unidad vital, a saber, la célula? Él está diciendo cómo empezó la vida, ¿no? Y dice él mismo: ¿cómo pudieron unirse distintos materiales químicos para crear la célula? Y fijaros lo que dice él: naturalmente continuamos ignorándolo. Él no sabe cómo se originó. Y dice: todo lo que se puede imaginar, fijaros bien lo que dice, es que para vencer los obstáculos fueron indispensables que transcurrieran 1.000 millones de años. Pero amigos, lo que está diciendo él no es ciencia, porque dice todo lo que se puede imaginar. Imaginar una cosa no es ciencia. La ciencia hay que probarla en el laboratorio. Y por mucho que han querido probar con distintas sustancias crear una célula, no han podido. Ahora, hace unos meses, salieron algunos científicos ahí con... Fijaros que imaginar, se piensa probablemente, esto no es ciencia, ¿verdad? Hace unos meses salieron los científicos diciendo que habían conseguido separar y tener lo que se ha llamado ¿cómo le llaman? La primera, por decirlo, la primera materia de Dios. Sí, la partícula de Dios, eso. Y dice, esta es la partícula de Dios, hemos conseguido la partícula de Dios. Bueno, ellos lo que ven es Dios, pero le llaman la partícula de Dios. Y venía un chiste en una revista evangélica que los científicos estaban diciendo eso: hemos creado la primera partícula de Dios. Y se oye la voz de Dios diciendo: oiga, las demás partículas también son mías. Porque todo es de Dios. Henry Morris, en el crepúsculo de la evolución, dice, este señor es un físico, estoy convencido, y es un físico creyente, cree en la Biblia, estoy convencido, después de discutir esta materia, evolución-creación, con muchísima gente, que la razón por la cual mucha gente con estudios cree en la evolución es por la sencilla razón de que ellos han oído que mucha gente preparada cree en la evolución. La gente dice, es que la gente que tiene estudios cree en la evolución.
Dice, pues entonces yo tengo estudios, creo en la evolución. Pero ¿lo han comprobado? ¿Lo han visto? ¿Lo han leído? Otra situación es el tema de la edad y apariencia. Por ejemplo, aquí veis que está la Tierra, la Luna, y aquí vemos el reflejo del Sol, allí en el fondo, y los astros. Cuando Dios creó el universo, por necesidad implícita en la creación, tuvo que darle una apariencia de edad a los elementos creados. Eso es indiscutible. Cuando Dios crea la Tierra, dice la teoría evolucionista que tiene 500 millones de años. Bueno, tuvo que darle una apariencia de edad. A la edad de la Tierra, que tiene entre 4.000 a 6.000 millones de años, según la teoría de la evolución, no voy a hacer una crítica de los pesados radiométricos, eso lo haremos después porque voy a mostrar algo muy interesante con el tema del origen del hombre, que las hay y muy bien documentadas. El relato de Génesis no da pie a pensar en épocas tan largas, y a veces estos creacionistas, es decir, evolucionistas teístas que se les llama, dicen, como usan este texto, 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y entonces creen que los días del Génesis son épocas, que podía ser que Dios creara el mundo en 6000 años. Pero no hay pie para creer eso, y lo vamos a demostrar ahora. Porque es que, claro, la teoría de la evolución necesita miles de años para que eso se lleve a efecto. Pero aquí está hablando de que para Dios no está hablando de un día, 1000 años, sino que para Dios no hay tiempo. Para Él lo mismo un día que 1000 años. Dios no tiene un tiempo como lo tenemos nosotros. Dios es eterno. Dios es, y nada más. Dios es. Para Él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Dios es. Siempre ha existido y siempre existirá. El tiempo lo contamos nosotros, pero Dios no. Dios no tiene tiempo, Él es eterno y el tiempo lo tenemos nosotros. Fijaros en el versículo que os he dicho antes, el 5, que era el más importante. Y fue la tarde y la mañana un día. Aquí nos está hablando de un día de 24 horas. ¿Por qué? Porque la frase fue la tarde y la mañana un día. No podemos decir que han pasado 1000 años para crear lo del primer día, porque la frase no te da para más. Día en hebreo es la palabra yom. Aparece 1485 veces en el Antiguo Testamento y se puede traducir de 50 formas distintas. Imaginaos, esa palabra se puede traducir de 50 formas distintas dependiendo del contexto. Muchas veces se traduce por tiempo, se traduce por vida, se traduce por edad. Pero fijaros bien, cuando Yom va precedida por un numeral, como es en este caso, es decir, primer día, ¿veis? Primer día, segundo día, siempre quiere decir un día de 24 horas. Entonces, fijaros que habla ahí del primer día, del segundo día, del tercer día. Hay un numeral delante del día. Y siempre que es así, la cláusula se traduce de esa forma, es un día de 24 horas. Es decir, que no es una época, no son 1000 años, son 24 horas.
La repetición de la frase "y fue la tarde y la mañana" no da para ello. Dice: el día y la noche, el cielo de 24 horas. Hizo Dios los dos grandes lumbreras para el día y la noche. Desde el principio está el sol y la luna. Los judíos lo entendieron muy bien. Si leemos los capítulos 2, 1 y 3, Éxodo 20, observad, el séptimo día, los judíos lo cuentan como días de 24 horas. ¿Por qué? Porque dice que el séptimo día Dios descansó. Y ese día era santo para Jehová. ¿Y cuándo descansaban los judíos? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? ¿Una vez cada 5 años? ¿O era una vez cada semana? Por lo tanto, para ellos la creación era de 6 días, de 24 horas. La edad de la Tierra de 10.000 a 15.000 años. Dice Henry Morris, dice: si Dios creó todo cuanto nos rodea, aún los átomos más simples, estos y la creación debían tener alguna apariencia de edad. Sería imposible la creación genuina de cualquier cosa sin una apariencia inicial de edad implícitamente en ella. Cuando Dios crea al hombre, tenía 1 minuto de vida, pero su apariencia de edad está entre los 25 y los 30 años. Cuando Dios creó a Adán y Eva, hacía 1 minuto que los había creado. Si nosotros hubiéramos entrado en el jardín de Edén en ese momento, ¿qué hubiéramos dicho? Adán tiene como 30 años y Eva 28, 25, 20. Bueno, es igual, ponen la edad que quieras. Pero eran adultos. Sin embargo, hacía 1 minuto que los habían sido creados. Por lo tanto, cuidado. Una cosa es la apariencia de edad y otra es la edad. Y la apariencia de edad que tiene la Tierra, cuando uno ve las rocas y dice: bueno, esas rocas tienen tantos miles de años. Bueno, es la apariencia que tienen, pero han sido creadas hace 10.000. Porque yo no creo que la Tierra tenga más de 10.000 años. Entonces, esa es la situación. Dios crea con una apariencia de edad. Y ahora viene el geólogo y te dice que tiene tantos miles de años. Tiene la apariencia de edad de esos, pero la Tierra tiene solamente 10.000 años. Cuando Dios creó la Tierra y todo cuanto hay en ella, tendría que tener una apariencia de edad implícita. Se ha discutido mucho sobre la Tierra antigua o Tierra reciente. La Tierra antigua es la evolución teísta. Muchos cristianos sostienen la perspectiva de una Tierra antigua con evolución teísta, un universo y Tierra muy antiguos, que han pasado por vastas eras de evolución geológica y biológica en un proceso que Dios condujo de alguna manera. En este punto de vista, los días de la creación de Génesis son interpretados por parte de algunos como 6 vastas o indefinidas eras de creación. Es la teoría día-era, que creen precisamente esos que son evolucionistas teístas. Sin embargo, yo me apunto para un universo reciente, Tierra reciente. La interpretación del universo reciente enseña que en el principio tenemos el comienzo del día primero y que debería quedar cronológicamente ligado con la creación del hombre y con la posterior historia de la humanidad. Esta interpretación se apoya fuertemente en la traducción del Éxodo 20:11, que dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Para qué necesitaba Dios crear el universo en 6 épocas? O en 6.000 años. Cuando tiene el poder de crear las cosas así.
Bastaba con un día de 24 horas. Y aún me parece mucho. Ok, la unificación bíblica del relato. Vamos rápidamente a este punto porque es muy importante. Fijaros, en el Nuevo Testamento hay más de 200 citas del Génesis. Ahora, la primera pregunta es, ¿era Jesús evolucionista? Porque si él era evolucionista, si él creía en la evolución, tuvo que creer que el Génesis no era historia. Sin embargo, él menciona varias veces el Génesis. Fijaros ahora. Si no creemos en el Génesis como libro histórico, deberíamos quitar estas citas del Nuevo Testamento, así como hay una unificación teológica entre el Nuevo Testamento y el Antiguo, porque hay una unificación teológica. La Biblia es un libro dividido en dos partes, pero todo tiene una unificación desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay una unificación entre el Génesis y el Nuevo Testamento también. ¿Qué pensaba Jesús del Génesis? Dice Jesús, ¿no habéis leído que que los hizo al principio varón y hembra los hizo? ¿Qué cita está dando aquí? Nos está hablando de Génesis 5, 1 y 2. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice que los hizo varón y hembra. Y fijaros bien, a los dos les llamó Adán. Eva, si lo leéis bien en Génesis, Eva viene después del pecado. Sí, no me mires con esa carita. Fijaros, ir al Génesis 5, 1 y 2 y leerlo, y veréis cómo dice que les puso su nombre a los dos Adán. Lo de Eva es después del pecado, ¿no? Entonces es muy interesante que Jesús cita Génesis capítulo 5. Jesús habla del diluvio universal. Jesús cree en una creación sobrenatural. Dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Jesús cree históricamente en la historia de Noé. ¿Y cuándo ocurre esa historia? ¿En qué capítulo? En el capítulo 6, ¿no? Del Génesis. 6, 7 y 8. Pablo creía en el relato histórico de Génesis. ¿Era Pablo evolucionista? Fijaros, 1 Corintios 4, 6. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Dónde está citando? Génesis 1, 2 y 3. Dios mandó y la luz existió. Génesis 3, 4. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Y Pablo, escribiendo a 2 Corintios, dice, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean también de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. ¿Creía Pablo en la historicidad del Génesis? Qué interesante, porque para él era una historia real. Él dice, así como Eva fue engañada, yo me estoy temiendo que vosotros también, los corintios, seáis engañados. Es decir, que para Pablo era una historia real. Génesis 2:22. De la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Fijaros cuando escribe a Timoteo. Pues Adán fue formado primero, después de Eva. ¿Está Pablo creyendo en la evolución o está creyendo en una creación directa de parte de Dios del hombre y de la mujer?
Pablo había leído Génesis y Pablo creía en el relato histórico de Génesis. ¿Y qué diremos de Pedro? Y así podemos continuar, pero en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Por la palabra de Dios. Dios mandó y existió. Conclusión. Y vamos a las preguntas. La Biblia es un libro compacto. Como creyentes no podemos ni debemos aceptar la teoría de la evolución. La presión de la pseudociencia ha hecho sucumbir a muchos teólogos. Por eso, cuando este teólogo francés escribe sobre jesuita, católico, escribe sobre la teoría de la evolución, y esto, hermanos, fue el siglo pasado, a principios del siglo XX, ese documento llega a Roma y el Papa Juan Pablo II dice, pues tenemos que admitir la teoría de la evolución, y creemos, por la presión de Darwin. Bueno, de Darwin no, porque el pobre lo que hizo es coger una documentación y lanzarla, y los demás creyeron en eso. La presión no debe romper la unidad de la Biblia. Que la ciencia investigue, digo yo, que busque, porque la ciencia no está en contradicción con la Biblia. Nunca. Hay muchos científicos creyentes. Tengo un amigo, anoche lo estábamos comentando con él, tengo un amigo en España que es catedrático de biología por la Universidad de Barcelona. Es profesor de ciencia. Y esa persona, que la conozco desde que éramos adolescentes, era el miembro de la Iglesia del Señor. Y él cree lo que yo estoy diciendo en esta mañana, que el Génesis es historia. Y es un hombre que está en las enciclopedias catalanas, porque ha descubierto animalitos que nadie había descubierto. Y está ahí en la enciclopedia, su nombre, el animal que descubrió y lo que él escribe ahí. Es una persona con mucho conocimiento de ciencia. Y él desmonta el planteamiento científico. Proverbios 22:12 dice, los ojos de Dios, fijaros bien, porque los ojos de Dios velan por la ciencia, dice el texto. Es que Dios no está contra la ciencia, al contrario, los ojos de Dios velan por la ciencia. Hebreos 1:10, tú, Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Eso es lo que enseña la Biblia, y eso es lo que yo creo. Gracias por vuestra atención. Defendamos la verdad de la Biblia, es ella la que nos lleva a la presencia del Creador. Preguntas ahora, hermanos, sobre esto que hemos tratado. Luego iremos a lo del hombre, pero vamos ahora a este punto. ¿Alguna preguntita? Dígame. ¿Cómo? Pues celestiales que ya tenía en su, no sé, ángeles o... Claro. Antes de crear el universo que nosotros vemos, Dios creó a los seres espirituales, a los ángeles, claro. Antes de crear el mundo. Porque precisamente uno de esos ángeles rebeldes, porque entonces y ahora, desde antes de la creación y ahora también, cuando un ángel se revela contra Dios por el estatus que él tiene, se convierte en diablo en ese momento. El que Satanás y todas sus huestes son ángeles desobedientes a Dios. Podemos entender entonces que cuando la señal estaba sobre la tierra ya
Claro, porque piensan que cuando crea al hombre, Satanás está ahí inmediatamente para cambiar el pensamiento. Y fijaros bien que siempre Satanás, como dice Jesús en el Nuevo Testamento, es padre de mentira, porque él le entra a Eva por una mentira. Entonces es muy interesante. Sí, señor. ¿Alguna preguntilla más? Dígame. Bueno, por el hecho de la creación, ¿no? Si, por ejemplo, la ciudad de Jericó es la ciudad más antigua del mundo, eso dicho por todos los historiadores, aún no creyentes, tiene 9000 años. Las ruinas de Jericó, las que cayeron, que todavía se conservan parte ahí, esa ciudad tiene 9000 años de antigüedad, pues la tierra tendrá 10.000. ¿Alguna preguntilla más? Dígame. Bueno, ¿será posible que, hablando de la evolución, hablando de la creación, el propio poder que exista el hombre? No sé. Esa es la pregunta del millón, ¿eh? Yo personalmente no creo que haya vida en ningún otro lugar. Por una simple razón. Es decir, como te he dicho, cuando hacemos una afirmación, tenemos que dar algún argumento. Yo no creo que haya vida en otro lugar, porque para que hubiese vida en otro lugar, supongamos que vamos a hablar más allá de nuestra galaxia, que hubiese un planeta donde hubiesen seres humanos. Jesús tenía que morir allí también. Y Jesús murió solamente una vez y para siempre. Entonces, vida solamente hay aquí. Todo eso son especulaciones. Hace bastantes años, como no sé cuántos, pero muchos años, los americanos pasaron un satélite donde pusieron un disco de los Beatles, una grabación, una serie de cosas de aquí de la Tierra, ¿no? En ese momento estaban los Beatles, eran los amos del mundo en la música. Entonces pusieron un disco de los Beatles, una serie de elementos de aquí de la Tierra, y dice, pues si allá ese satélite llega y está por ahí todavía caminando, ¿eh? Si llega y alguien lo detecta, ¡pum!, y lo abre, y dice, va a ver, pone el disco y claro, pues qué música, esto de dónde vendrá, ¿no? Y vamos a buscar, y ahí está el plano de dónde está la Tierra, a nivel de. Bueno, nadie se ha comunicado con nosotros, que es decir, no, nadie ha encontrado el satélite ese. Se ha dicho mucho y se habla mucho. Yo era muy aficionado a comprar, cuando tenía 16 años, me encantaba esto del más allá, ¿no? Y de los extraterrestres. Y salió una colección en España que hablaba de los extraterrestres. Y yo cada semana me compraba el numerito ese de la revista. Y siempre era interesante que resulta que el extraterrestre se comunicaba siempre con el tonto del pueblo. Sí. Un granjero que iba por ahí con su coche y pum, le había aparecido una luz y el extraterrestre le había hablado. Si el extraterrestre es mucho más inteligente que nosotros, se supone, porque ha llegado aquí, ha tenido que venir a unas velocidades tremendas, y viene aquí y se va a encontrar con un campesino. Si yo soy el extraterrestre, me iría a hablar con un Einstein, ¿no? O con una persona y decirle, mire, nosotros venimos de otro planeta, somos gente muy inteligente y queremos saber de ustedes y queremos tener una. Pero no, siempre se presentan a gente que no tiene mucha formación. No se presentan a los gobiernos, por ejemplo.
no se presentan a científicos. No sé si habéis visto Hollywood. A mí me encanta Hollywood. Hollywood es maravilloso. Maravilloso. Hollywood. Cada vez que voy a Los Ángeles, voy a ver los estudios universales. No me canso. Siempre el mismo recorrido, pero no me canso. Bueno, cada año hay una cosa nueva, ¿no? El año pasado que estuve allí con mi hijo recién casado, teníamos el tema de King Kong. Y eso fue una cosa tremenda. El año que viene voy otra vez a Hollywood. Voy a ir a otra vez, porque me han invitado a un seminario en Los Ángeles, en Montebello, el hermano Adán Guerrero. Me ha invitado para dar una semana en un seminario, porque cumple la iglesia 50 años. Entonces me han invitado. Y entonces voy a ir a los estudios universales otra vez. Es maravilloso. ¿Habéis visto Encuentros en la tercera clase? ¿Quién lo ha visto? Se llama así. Mira, ahí hay uno que le gusta al cine. Spielberg, uno de mis favoritos, directores favoritos, nos presenta una película que los que no creen, de verdad, en Dios, dicen, es que tiene que haber una nave de esos por ahí. Y que llega la nave hacia la Tierra y que varios terrícolas se van con los extraterrestres al final de la película. Una película maravillosa, muy bien hecha. Pero no existen los extraterrestres. Pero Hollywood nos quiere hacer ver que sí existen. Y como esas han habido varias, ¿no? El ET, el famoso ET. ¿Quién no ha visto ET? ET, hombre, ET. En mi casa. Ahora ha salido la película ET, que se celebra, no sé si son los 30 años. A ver, en Estados Unidos ha salido en un estuche muy bonito, bueno, ET. Una vez que uno ve ET, dice, existen los extraterrestres. Es que es maravilloso ese que de salida por todas partes. Aunque es feo, pero es encantador. Fijaros los niños, ¿no? Que nos presentan ahí los niños con el ET. Es una película, realmente, yo llevé a mis hijos a ver esa película. Estamos en el cine, los niños están así. Como diciendo, oh, ¿qué es esto? Yo le compré a mi hijo mayor, que era un niño, en aquel tiempo en Estados Unidos, yo no vivía todavía en Estados Unidos, pero hacía viajes a Estados Unidos, en España. Me compré un ET de altura como la película, ¿no? Que era de goma. Y bueno, el niño cuando ve aquello, maravilloso. Pero es eso. Hollywood nos hace ver lo que quiere. Pero es un mundo irreal. Hay que entender eso, es un mundo irreal. Por eso también, cuidado también con los niños en la educación. Al que le gusta mi nieto Marcos, me encanta Spiderman. Y tiene todo de Spiderman. Pero cuidado que no piense que él es Spiderman y se sube porque ya se ha intentado subir al sofá y se pone así. Con el Spiderman. Y cuidado que no se gire, ¿no? Es real. Pero es bonito. Me encanta todo. Yo soy un amante del cine. Si pudiera ver, estaría las 24 horas viendo películas. Pero hay cosas más importantes. Bien, ¿alguna preguntilla más? ¿Un comentario? Sí, hermano. En el primer día habla de que se creó la luz. Pero en el día 4 dice que se hicieron las dos grandes lugares. ¿A qué luz se refiere en el primer día? A una luz que venía de Dios. Es como, ¿quién es en el Apocalipsis? Estamos en el Apocalipsis. ¿Quién es la estrella de la mañana? No, es el Señor Jesús. Bueno, vamos a ver en una de las cartas, no sé si es en esta tarde
es que la luz viene del sol, cuidado. La luz viene de Dios. Dios es luz. Y entonces, luego si queremos pero no hay porque muchos han querido ver un lapsus entre el versículo 1 y el versículo 2. Y no, es toda una relación directa de parte de Dios. Un día, otro día, otro día, otro día. Ok, nos vamos a tomar, son las 11 menos 10, nos vamos a tomar 5 minutos para un himno, nos ponemos de pie, o si queréis 10 minutos si tenéis que ir al baño, y a las 11 empezamos la otra clase. ¿Os parece bien? Pues entonces